Vamos a empezar a hablar sobre los frutas y legumbres. Para empezar, estas frutas y legumbres es un producto vivo. O sea, respiran, inspiran. Inspiran, que lo transpiran. Van a tener, por ende, una pérdida de peso y de agua. También, aclarando puntos, sí, la diferencia de fruto con fruta es que el fruto es parte de la planta comestible, parte de la planta que resulta de la fecundación de un óvulo. Eso vendría a ser desde un tomate hasta un durazno. Y la fruta vendría a ser la parte de la planta que se consume como postre. Y ya también tenemos la verdura, que es cualquier otra parte de comestible de la planta, tallos, hojas. Ahora, las clasificaciones de estos. Hay climateros y no climatéricos. ¿En qué se diferencian? Es que el primero puede seguir madurando después de ser sancochado, cosechado. Y el segundo ya no, va a ser muy poco, no va a haber mucha maduración, ya que en estos podemos encontrar el limón, la mandarina, y y en las frutas climatéricas podemos encontrar la palta. A veces la compramos dura y pues en el transcurso de las semanas o de los días ya se va ablandando, se va madurando. También vemos que tiene respiración el fruto, y en va a estar involucrado con el metabolismo oxidante. La respiración va a tener 3 fases, que la primera va a ser la descomposición de los polisacáridos en azúcares simples, y estos, en su segunda fase va a llegar a ser la oxidación de azúcares a ácido pirúvico. Y ya en esta fase, es más que nada para los climatéricos, sería la transformación de anaeróbica del piruvato a CO2, agua y energía. También tenemos que la respiración de los frutos, más que nada son un proceso metabólico que se va a realizar en las plantas. Esta va a producir la degradación oxidativa de las moléculas, tales como la de la glucosa. También para que se dé la maduración, va a intervenir o va a jugar un papel importante una hormona, que es el etinol, aunque vamos a hablar después en un ratito. Ahora, viendo los factores que pueden influir en la maduración, tenemos externos como internos. Primero empezamos con los internos. La composición química. Hay como algunos, como por ejemplo de la palta o el plátano, que se va a madurar, va a tener una tasa de respiración más alta, por ende va a madurar más rápido que otras, como por ejemplo el de la papa o el de la naranja, que va a tener una tasa de respiración más baja, se va a demorar en la maduración. También tenemos el estado de desarrollo. Nos dice que cuando ya está voluptuoso, la tasa de respiración decrece de forma continua. En el caso de las climatéricas, su tasa va a ser mínima desde la madurez hasta que llega al pico climatérico. Ahí es donde la tasa de respiración va a aumentar.
y bueno, después ya va a disminuir. En el caso de los frutos no climatéricos, eh, van a madurar en la planta, pero si se le remueve antes de que maduren, su tasa de respiración va a disminuir poco a poco. También tenemos el tamaño del producto. Ese es otro factor que también va a influir. Un ejemplo, si el producto, si el tamaño es más grande, va a tener una tasa de respiración menor, y si es más chiquito va a tener una tasa de respiración mayor. O sea, más chiquito va a madurar más rápido, más grande va a madurar más lento. También otro factor es la cubierta natural. Si su capa es gruesa, su tasa de respiración va a ser menor. Y tenemos los otros factores que influyen, que van a ser los externos, que tenemos la temperatura y las lesiones. En la temperatura, a mayor temperatura, mayor la tasa de respiración. Y en las lesiones, si hay una, o depende también de la variedad del fruto o de la gravedad de la lesión, también va a aumentar la tasa de respiración. También hay dos tipos de maduración. Una que es la fisiológica y otra que es la organoléctica. La fisiológica es más que nada cuando llega a su tamaño, a su máximo tamaño, y su mayor vigor de la semilla. En esta parte el fruto aún no es comestible. Y después tenemos la maduración organoléctica, que es cuando sigue la maduración de lo que quedó en la fisiológica hasta llegar a un punto que es la maduración ideal, donde ya es sus características, ya es el consumo, la maduración de consumo, donde sus características son deseables, como el color, el aroma, el sabor y la textura. Y después ya va a decaer. Ahora, viendo los controles de la maduración, tenemos el visual, que en sí no son muy precisos. Tenemos el físico, que son más que nada el desprendimiento de la fruta con facilidad. El químico, que es medir la acidez de la pulpa o el contenido del azúcar. El de los cálculos, que es calcular los números de días transcurridos entre la floración y la recolección. Y también tenemos el de otros índices, que es más que nada comparar la pulpa con el hueso o la jugosidad de la pulpa. También vemos que en la maduración van a influir enzimas. Entre esas vendría a ser estaría la pectinasas, que esas van a ayudar al ablandamiento. Tenemos las catalasas peroxidasas, que van a ayudar en la maduración, invertasas, y también tenemos la clorifilasas. Estas van a ayudar a desintegrar a la clorofila. Esa es la que nos va a dar el color verde. Posteriormente puede llegar a optar por color rojo o amarillo, dependiendo de si es licopeno o bueno, ya llegaremos a eso. También el matador. Ahora vamos a ver nuestro mismo, pero después de la cosecha. En ese momento no se va a recibir agua ni nutrientes. Se cesa la fotosíntesis, se continúa la respiración del tejido y continúan las reacciones enzimáticas. Vemos que también hay en la actividad metabólica, cuando es baja, la vida útil es larga, y cuando la actividad metabólica es alta, la vida útil es corta. En eso tenemos las hojas, tallos, y en la de vida larga tenemos el de los tubérculos y los bulbos, etc. La hidrólisis, que más que nada es del almidón, donde vamos a ver una relación inversa con el azúcar y la acidez, excepto con el limón. Eso explica también la parte de cuando el plátano es maduro y no es muy dulce, pero cuando se va morando ya es más dulce. Es
por su degradación de los carbohidratos. Eso va a hacer cambios cuantitativos importantes, como el sabor dulce, la suavidad favorable. También tenemos los cambios de los pigmentos, que vendría a ser el del color rojo, el tomate licopeno, el amarillo, por la manzana. Y también vemos que había una hormona que va a ayudar o va a participar en la maduración, que es el etileno. El etileno. En sí va a empezar desde la maduración poco a poco, pero cuando ya empieza la maduración, cuando ya empieza antes de la maduración fisiológica, pero después de la maduración fisiológica ya se ve aumentado o no hay más presencia, ya hasta después de pasar la madurez de consumo. Y también hay técnicas en la industria que este etileno también puede suministrarlo de manera exógena del exterior, así para poder aumentar el tiempo de maduración, aunque esto puede llegar a tener consecuencias, efectos. Puede ser un sabor anormal, una textura normal y una pérdida obviamente del color verde. Y por último vemos que en cómo va a cambiar el color y la textura. En la parte del color, por las clorofilas disminuye y va a aumentar las xantófilas y el licopeno al color amarillo o a color rojo, de cambio de verde a amarillo y a rojo. El sabor disminuye los almidones y los ácidos grasos para aumentar los azúcares y proteínas, mejor sabor y más nutritivo. El aroma disminuye los sustratos y aumenta los volátiles aromáticos, le va a dar aroma. Y la textura, que es disminuye las protopectinas y aumenta las pectinas solubles para el ablandamiento. Sería todo.